Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Vieja América, la vida hecha el barro. Saludos, país, voz para el cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano. Voz para el cambio se complace en esta entrega especial de tener como invitado a don Manuel Salazar para conversar de la situación política nacional y de las alternativas o de las perspectivas que se ven en el corto y el mediano plazo. Nuestro país está hoy empantanado en una crisis de carácter institucional, de carácter política, una crisis económica, falta de empleo, altos precios de los alimentos, en fin, el tema de la violencia, el tema de la inseguridad ciudadana, el tema de la producción nacional y sobre todo el tema de la crisis de los partidos políticos. Y entonces todo esto nos obliga a nosotros a repensar el momento político que estamos viviendo y cómo construir algo nuevo, algo diferente, pero para mejor, porque definitivamente esto debe cambiar para mejor. Nosotros, en términos de las ideas, hemos apostado al pensamiento del padre de la patria. Para nosotros es clave que el pensamiento y el ejemplo ético del padre de la patria sea lo que guíe a la juventud y a los partidos políticos comprometidos con un cambio en la coyuntura actual de la República Dominicana. Nosotros tenemos que repensar la democracia dominicana a partir de las raíces de la República. Para nosotros hay que volver a los trinitarios, al pensamiento de Juan Pablo Duarte, al comportamiento ético de un Gregorio Luperón o del propio Duarte y los trinitarios, al comportamiento y a la verticalidad de un Manolo Tavares Justo o al ejemplo de Francisco Alberto Camaño Deñó o de Aniana Vargas. Es decir, tenemos que volver a la historia. Y aquí la clase dominante y los sectores externos que nos dominan han apostado a borrar de la memoria del pueblo estos hechos históricos, estos ejemplos que son necesarios para nosotros reorientar el rumbo de la nación. Así que vamos a conversar con don Manuel Salazar de su visión y de su organización, cómo caracterizan el momento político actual de la República Dominicana. Nosotros a diario hablamos de esto, pero quisiéramos conversar con Manuel Salazar, secretario general del Partido Comunista del Trabajo y que a su vez hace parte, es uno de los armadores del Frente Amplio que liderea hoy el joven Fidel Santana, un amigo nuestro y a quien nosotros tenemos el compromiso de apoyarlo por su juventud, su capacidad y su trayectoria de compromiso en la lucha social de este pueblo por un mejor país. Así que Manuel Salazar, usted había dicho que no volvía más a un programa de esto, a conversar para el pueblo dominicano, pero usted no se puede negar a conversar para el país, siendo usted un referente tan importante de los sectores democráticos de la vida nacional. Me alegra que esté con nosotros, don Manuel. La alegría es mía y me permito inmediatamente felicitarte por la puesta en circulación anoche de tu libro referido a Duarte. Esta introducción que tú haces me parece que es vital, que es importante. Hay que encontrarse con Duarte. Para todo hay que encontrarse con Duarte, para la política, para enfrentar la coyuntura actual de este país, para presentar un proyecto de cómo dirigir este país. Hay que encontrarse con Duarte. Por eso, Alfonso, tú sabes que no es porque estemos aquí en tu programa que lo decimos, te felicitamos y con mucho encomio este esfuerzo que tú estás haciendo y sobre todo porque lo estás haciendo con los jóvenes, que estás buscando a los jóvenes para nutrir a esta juventud que de nuevo vuelve a la política de las ideas del fundador de la república, de esta república que para que deje de ser la calle, para que sea una república que se inserte de verdad en un proyecto de desarrollo, de progreso, de bienestar para la mayoría del pueblo dominicano, tiene que volver a las ideas originarias de Juan Pablo Duarte. Gracias, don Manuel, y me robó un poco el momento porque tenía el libro para
entregárselo a usted. Es una publicación con el coauspicio de Juventud Caribe, un grupo juvenil preocupado por la patria. Dicen que están trabajando en el futuro para asegurar trabajando en el presente para asegurar el futuro. Ese es el eslogan. Está muy pequeñito aquí y ya a mi edad, ¿verdad?, no lo veo, pero para mí es más que un placer, un honor entregarte este ejemplar de Duarte, sin pan tal vez ni abrigo. Así que gracias, don Manuel Salazar. Y me gustaría ver cómo caracterizan ustedes en el Partido Comunista del Trabajo y en el Frente Amplio, por supuesto, la situación, el momento político que vive la República Dominicana, que parece delicado. Sí, es realmente muy delicado, es una situación muy singular, pero como todo se desdobla en dos. Allí donde hay situaciones difíciles también hay situaciones que pueden potenciar el cambio. Así lo vemos nosotros. Yo creo que hay la izquierda, el movimiento progresista, el movimiento alternativo en sentido general, tiene que zafarse del análisis tradicional de la situación política de este país. Yo creo que aquí hay en este momento dos elementos que hay que destacar y que justifican una determinada postura política. La primera, la cuestión de la hegemonía. Podemos seguir analizando la cuestión de la hegemonía, que es esencial en todo análisis de coyuntura, a partir de la existencia del bipartidismo en la República Dominicana. ¿Existe hoy día el bipartidismo en la República Dominicana? Es decir, ¿garantizan las clases dominantes la hegemonía social a partir de la competencia entre el PLD y el PRD? Ese es el elemento de análisis central hoy día cuando analizamos la hegemonía social. Nosotros decimos que no. Los hechos del pasado domingo dicen claramente que el bipartidismo desapareció aquí en la República Dominicana y que existe la pretensión de partido único, la pretensión de que un solo partido se reedite indefinidamente en el poder hasta el 2044, dice el doctor Leonel Fernández. Nosotros creemos que las dos fuerzas políticas que garantizan la hegemonía social en este momento en la República Dominicana son el leonelismo y el danilismo. Porque el Partido Revolucionario Dominicano, y se acaba de confirmar el domingo con esto que llamaron convención, que ocurrió el domingo aquí del Partido Revolucionario Dominicano, queda claro de que ese partido confirma una sentencia del doctor José Francisco Peña Gómez que decía solo el PRD derrota al PRD. Entonces yo creo que ese no puede ser ya el elemento de análisis aquí en la República Dominicana. Yo creo que la cuestión de análisis hoy en día es la siguiente. Es el proyecto PLD es el proyecto que garantiza la hegemonía social de las clases dominantes hoy en el país. Sus dos fuerzas, el danilismo y el leonelismo, son las principales fuerzas hegemónicas de las clases dominantes. Ese partido tiene una fortaleza. En primer lugar, está el hecho de que domina prácticamente todos los estamentos del Estado. En segundo lugar, ha logrado dividir y mantener dividida a la oposición, fundamentalmente al partido que debió ser la principal fuerza opositora. El PLD ha logrado insertar en la órbita de sus intereses a una minoría, pero que es minoría, pero controla la simbología histórica del Partido Revolucionario Dominicano y ha logrado engullirse prácticamente el Partido Reformista Social Cristiano. En consecuencia, no hay bipartidismo en la República Dominicana. No existe. Entonces, los sectores opositores tenemos que, a partir de ese análisis, procurar una concertación que nosotros llamamos de convergencia, que tiene que procurar hacerse sobre la base de un programa que exprese de una manera clara la renovación social, económica y política de este país. Es decir, hace 53 años que cayó la dictadura de Trujillo y en esencia la vida política y económica del país se mantiene igual. Lo único que no se están dando los crímenes a leves, no hay gente en el exilio, las cárceles no están llenas de presos políticos, pero el modelo económico sigue centralizado, el modelo político, el régimen político sigue centralizado, no se ha dado nada
en sustancia que lo modifique desde que cayó Trujillo, y en consecuencia hay que apuntar a modificar esa realidad en la República Dominicana. Y eso solo es posible con una gran concertación, una concertación de convergencia cuyo eje central tiene que ser ese programa. No puede ser la candidatura, aunque evidentemente tiene que tener un candidato, pero tiene que proponerse, en primer lugar, desplazar del poder al partido que lo ostenta y no quedarse ahí. Es decir, no puede ser un fin en sí mismo el desplazamiento del gobierno, sino que tiene que, logrado eso, apuntar en el sentido de un cambio de rumbo, de la renovación del régimen económico, social y político de la República Dominicana. Nosotros creemos que eso es posible, con buena voluntad, con interés, se puede lograr. Hay un sector, ¿verdad?, del PRD que se ha quedado sin su simbología, el partido, digamos, el sector vinculado al ingeniero Hipólito Mejía, a Luis Abinader, donde está prácticamente el 90% del PRDismo, que querrámoslo o no, expresan las principales reservas políticas organizadas en República Dominicana para proponer un cambio. Entonces hacia allá tenemos que apuntar. Y eso es lo que cree el Partido Comunista del Trabajo, por eso trabaja el Frente Amplio. Es decir, no se trata, Alfonso, amigos televidentes, no se trata de asumir una actitud satélite, de movernos alrededor de un grande, no. Se trata de buscar una concertación alrededor de un programa que exprese una real intención de cambio. Manuel, el tema de que el PLD es quien garantiza la hegemonía de la clase dominante y el cuestionamiento a si existe o no el bipartidismo, y dice no, hay un partido que pretende perpetuarse en el poder. Es como si la existencia del bipartidismo garantizara la democracia y los derechos ciudadanos. Yo estaría conforme con esto siempre que dentro del bipartidismo uno tuviera las preocupaciones sociales por la democracia y por el manejo pulcro de los fondos públicos. Sin embargo, esto no es así. Aun cuando existiera el bipartidismo o tripartito, que fueran tres grandes partidos, pero si son del sistema, a nosotros como sectores que abogamos por una democracia real, participativa, por los derechos humanos, por una democracia económica en la que estén incluidos las grandes mayorías, que haya una política de empleo, que haya una política de educación. Entonces, sí, pero si son tres partidos del sistema, nosotros tenemos que procurar romper eso. A mí me quedó esa preocupación ahí. No, lo que quiero decir, el bipartidismo, que es una de las maneras con las que las clases dominantes han garantizado su hegemonía social, no los derechos democráticos, de ninguna manera. En la República Dominicana las clases dominantes han logrado mantener su hegemonía social con la intervención militar, con las dictaduras, con la competencia entre caudillos y con la competencia del bipartidismo. Ellos han logrado esa hegemonía. No quiere decir que con eso se haya logrado derechos democráticos ni cambios avanzados en favor del pueblo. No. Lo que quiero decir es que roto el bipartidismo, esa es una situación nueva y que hay que analizarlo como situación nueva. Y que nos da la oportunidad a los sectores alternativos, a la izquierda, a los sectores progresistas, de buscar una alianza amplia precisamente para garantizar esas cosas que tú dices que deben ser conquistadas. Y yo creo que es posible lograrlo. Es posible lograrlo. Es decir, hay un sector, que hasta el nombre ha decidido cambiárselo. El Partido Revolucionario Mayoritario, donde están organizadas las mayores reservas populares, ¿verdad?, políticamente organizadas, posibles de movilizar en el sentido del cambio. Entonces hacia allá tenemos que mirar, hacia allá tenemos que ver, no como satélites, sino planteando un programa avanzado de cambios, planteando un compromiso ético para el ejercicio de gobierno. No quiero decir que con esto vayamos nosotros entonces desde esta perspectiva a restaurar el bipartidismo. No es eso. El bipartidismo ha sido un mecanismo mediante el cual las clases dominantes han garantizado su hegemonía. Bueno, pero ahora falló. Y al fallarle, pienso yo que ahora quieren centrarse
en este proyecto de partido único, que ha sucedido en otros litorales. Sucedió en México. ¿Cómo garantizaron en México las clases dominantes su hegemonía social? Con el PRI. 70 años. 70 años con el PRI. Entonces yo creo que pretende reeditarse eso aquí ahora mismo en la República Dominicana, y los sectores populares, los sectores alternativos, bueno, pues tenemos la oportunidad de presentar, y en esto sí quiero ser muy preciso, presentar una alternativa, que para que sea fuerte tiene que tener en cuenta esas bases, esas grandes masas organizadas en el Partido Revolucionario Dominicano. Por ejemplo, a la pretensión de partido único de eternizarse en el poder, incluso con posibilidad de alternabilidad de candidaturas en su interior, porque el PLD puede alternar candidaturas en su interior, llevar a Danilo en un momento determinado, llevar luego a Leonel, volver con Danilo, y entonces ya comenzaron a fabricar candidatos, y en el tiempo pues pueden alternar candidaturas manteniéndose ellos en el poder. Yo creo que lo novedoso aquí, ante la ruptura del bipartidismo, lo novedoso es que los sectores alternativos, los sectores de izquierda, nos propongamos, entiéndase bien, nos propongamos presentar una propuesta en antítesis a esa pretensión que también incluya la posibilidad de alternabilidad de candidatura a su interior. Me explico. En un proyecto de nación, un proyecto democrático, un proyecto de cambio, como el que ha soñado el pueblo dominicano, como el que soñó Duarte, que tú muy bien lo expresas en tus publicaciones, en tus libros, un proyecto de largo plazo puede tener también alternabilidad de candidaturas en su interior. Esto quiere decir que Luis Abinader puede ser candidato, que Guillermo Moreno puede ser candidato, que Fidel Santana puede ser candidato, que Eduardo Estrella puede ser candidato, que Max Puy puede ser candidato, que Ramón Almanzar puede ser candidato en un proyecto de largo plazo en el que haya alternabilidad de candidaturas. Mira, la preocupación de nosotros es que ante una situación nueva hay que tener también propuestas nuevas. Y es nueva, estamos viviendo una situación singular que no debemos permitir que se nos escape de la mano. Óyete, en Colombia, en 1958 se presentó una situación singular, no parecida a esta, pero digamos, una situación nueva. ¿Cómo la abordaron los partidos políticos? Crearon el Frente Nacional y por 16 años seguidos, partidos que tuvieron tradicionalmente enfrentados, incluso militarmente enfrentados, como el Partido Liberal y el Partido Conservador, se alternaron el poder. Este año gobierna el liberal, el otro año el conservador. En cada periodo de gobierno hay paridad, ¿verdad?, en la distribución del poder, y el poder tanto en lo que tiene que ver con el gobierno como con los estamentos del Estado, en este caso el Parlamento, practicando el mismo programa. Oye bien, durante 16 años esos dos gobiernos se alternaron, esos dos partidos se alternaron el poder y aplicaron un proyecto de nación. Muchas de las cosas, bueno, hay muchísimas cosas malas en Colombia, por eso se está dando el diálogo con las FARC en este momento, pero hay muchas cosas de la institucionalidad en el proceso en Colombia que tienen que ver con eso. Bueno, pero también se dio en Chile. Para salir del pinochetismo hubo que hacer un acuerdo trascendente, un pacto sin precedentes, la concertación chilena post-Pinochet, para salir de ese régimen que todos conocemos por sus crímenes, pero que también dejó unas leyes establecidas que todavía, a pesar de que desapareció, perduran y no han podido ser transformadas, no han podido ser modificadas. También se hizo una concertación trascendente. La cuestión es, ¿podemos los dominicanos hacer eso? ¿Puede la oposición dominicana hacer algo en favor del pueblo dominicano y del país dominicano? Salir del análisis de enclave, salir de la actitud de tangencia en la política dominicana y valorar a profundidad la coyuntura que tenemos en este momento. Una cuestión más sobre esto, Alfonso. Aquí hay grupos, y la mayoría de los grupos políticos hemos estado esperando el funeral de los partidos mayoritarios, fundamentalmente el funeral del Partido Revolucionario Dominicano. Y hay grupos que creen que con esta situación que ha afectado al Partido Revolucionario Dominicano, esas grandes masas van a moverse para donde nosotros. Y eso es desconocer la historia en la que tú tanto insistes en tus escritos. Es desconocer la historia. En la República Dominicana, las mayorías políticas, las mayorías electorales,
se han formado siempre en torno al poder. Nunca fuera del poder. Es así, y el ejemplo está en el PLD. El partido, era un partido minoritario. 14.000 miembros tenía. Llegó al poder agarrado de la mano de Joaquín Balaguer y en el poder, desde el poder, se convirtió en mayoría. En esa una mayoría organización mayoritaria. Y hoy es la principal fuerza política del país, porque el PRD está realmente dividido. Herido. Ahora, gravemente parecería herido. Que los sectores democráticos del país no han aquilatado en su justa dimensión la peligrosidad para perpetuarse en el poder y para hacer daño del Partido de la Liberación Dominicana. Un partido que ha, por usar un término, adulterado la institucionalidad dominicana o la ha secuestrado, para decirlo de otra manera, y no hemos entendido que hay que enfrentarla con decisión, con determinación. Aquí cuando Balaguer hubo intentos y hubo ensayos de coaliciones políticas. Hay otra experiencia que tiene una característica diferente, la uruguaya, y que pudiéramos conversar sobre eso. Pero Manuel, me parece, bueno, pudiéramos apuntar eso. ¿Cómo ven ustedes, aunque ha hecho algunas anotaciones, el tema de no comprender adecuadamente lo que representa, lo que encarna en el poder el PLD? En términos de perpetuarse, porque Leonel ha dicho hasta el 44. Hasta el 44. Y lo dice, oye, no es la opinión de una persona que habla ligerezas. Es decir, Leonel no habla ligerezas. Hace una declaración bien pensada. Una declaración que tiene, en mi opinión, dos propósitos. Uno, elevar la subjetividad de su militancia, de sus seguidores. Mantener compacto a sus seguidores y elevar el nivel de subjetividad para la competencia, en primer lugar. Pero también tiene otro propósito. ¿Cuál es? El derrotar moralmente a sus opositores. Es decir, a pesar de todo lo que ustedes están diciendo, a pesar de todas las cosas que ustedes están haciendo, nosotros vamos a seguir en el poder. Y eso tiene un efecto en nuestra opinión sobre los valores dominantes en la sociedad dominicana en este momento. En la República Dominicana hay, creemos nosotros, una sensación de derrota histórica. Es frecuente escuchar: aquí no hay nada que hacer. Es decir, este país, aquí no hay nada que hacer, por más que se haga, no va a cambiar. Y son 500 años prácticamente aquí se mataron prácticamente a todos nuestros aborígenes, aquí se trajeron esclavos de África, se maltrataron los esclavos, aquí han venido huracanes, aquí se mató a Camaño, aquí se mataron a las hermanas Mirabal, aquí se mató a Manolo, aquí mataron a Min, al Moreno, aquí ha pasado de todo y no pasa nada, y no cambia nada. Aquí se roban el erario, montaña, la barrigol, pasa Falcón, todo lo que todo pase y no pasa nada. Entonces todo eso tiene un impacto en, digamos, en los valores, en las concepciones del pueblo dominicano, que ha llegado a un nivel en que dice: aquí no hay nada que hacer. Aquí no hay nada que hacer. Tú eres ladrón, yo soy ladrón, todo el que es político es ladrón, y nos ha cualquierizado a todos. Un triunfo, óigase bien, y esto es ver el problema político desde el recurso del absurdo. Un triunfo del doctor Leonel Fernández en la República Dominicana. Oye bien, el solo hecho de que Leonel Fernández sea candidato otra vez es una derrota para el pueblo dominicano. E imagínate tú que sea de nuevo presidente de la República. Eso va a tener un efecto, nos parece a nosotros, devastador. Va a profundizar la sensación de derrota histórica que ya afecta al pueblo dominicano. Y en consecuencia, si se generase una situación de ese tipo en la República Dominicana, el trabajo para el cambio, el trabajo para la revolución, el trabajo para mantener unida a la familia, el trabajo para predicar cosas buenas en la República Dominicana, será sumamente difícil, será mucho más difícil. En consecuencia, hay que hacer todo el esfuerzo posible para que un hecho de esa naturaleza se produzca. Por eso es que nosotros creemos, es una oportunidad para que los alternativos, la izquierda, procuremos la alianza más amplia posible
pero no la alianza tradicional de repartición de empleos y de puestos, sino una alianza centrada en un programa de cambios y un compromiso ético de gobierno. Yo te pregunto a ti, ¿necesita el sector de Luis Abinader y el de Hipólito Mejía una alianza de ese tipo? ¿La necesitan o no? ¿Necesitan que converjan con ellos la mayor cantidad de fuerzas? Claro que sí que la necesitan. En consecuencia, tienen que hacer concesiones. Es decir, no pueden pretender que se va a hacer una convergencia, que se va a hacer un frente, o como se llame, sobre la base de que ellos son más grandes. No pueden tener esa pretensión. Entonces tienen que hacer concesiones, y tienen que hacer concesiones programáticas, y tienen que hacer concesiones de ejercicio de gobierno. Necesitan los sectores alternativos salir del tradicional 2%. Necesitan los sectores alternativos salir de la búsqueda del regidor que buscamos cada vez que vienen unas elecciones. ¿Dónde es que vamos a conseguir un regidor para poder mantener el registro electoral? Es posible en este momento, dado esos dos intereses, converger, y hay que tener la voluntad de hacerlo en ese sentido. Mira, si Guillermo Moreno se pronuncia en ese sentido, hay que escucharlo, porque está bien posicionado. Si Eduardo Estrella se pronuncia en ese sentido, hay que escucharlo, porque está bien posicionado. Si Max Puig se pronuncia en ese sentido, hay que escucharlo. Si el Frente Amplio se pronuncia en ese sentido, hay que escucharlo. Y todo eso junto tienen evidentemente que lograr que el Partido Revolucionario mayoritario se mueva a posiciones como la que siempre hemos estado reclamando. Eso es lo que políticamente corresponde. Ahora, procurar armar una tangente, y tú sabes que la tangente se va por la tangente. La tangente matemáticamente es una pendiente, y por la pendiente puede deslizarse agua al molino del PLD. Es decir, en la estrategia electoral del Partido de la Liberación Dominicana, en el proyecto de partido único, la división de la oposición es un componente vital. Ese ha sido el camino de los conservadores para mantenerse en el poder. Divide la oposición y vence. A dividir a los otros. Balaguer fue un maestro en esto. Siempre mantuvo dividido a Peña Gómez y a Juan Bosch. Y a la izquierda ni se diga. Y ponía a correr rumores. Y entonces Leonel Fernández, como buen balaguerista, el alumno más aventajado de Balaguer es Leonel Fernández. Que tiene, y por eso él habla de mantenerse en el poder durante 44 años con esa palanca que tiene en el PRD con Miguel Vargas y un sector del reformismo. Reformista a su pie y una izquierda que es difícil que se ponga de acuerdo. Hasta ahora eso es lo que ha pasado. Por eso este momento es sumamente singular y es interesante esta conversación. Don Manuel, le pido su anuencia para ir a una brevísima pausa para atender compromisos y retornamos en breves segundos. Usted, por favor, no se mueva del televisor. Cuba no es otra isla del Caribe. Cuba es la isla. Déjate llevar. Cubana de Aviación. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana,
esquina Máximo Gómez en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos aquí en su espacio Democracia, oye, iba a decir Democracia TV, el programa que hago en el canal 45, en Voz para el Cambio, conversando con don Manuel Salazar. Uno anda en el pluripicoteo y entonces a veces los cables se le cruzan, pero es la vida. Aquí en Voz para el Cambio, conversando con don Manuel Salazar. Don Manuel, hay una preocupación que tengo con el tema de la convergencia. Fue el Frente Amplio quien primero planteó el tema y el nombre en un acto al que yo asistí, creo que el año pasado, en el Teatro Narciso González, allá en Villa Juana, donde Fidel Santana hizo un esbozo, un discurso interesantísimo, y ahí surge la propuesta. Y estuvo presente allí Milagros Ortiz Bosch, creo que Juan Ubiera, Ignacio Espaillá, Secundino Palacio, me parece que Tirso Mejía Ricard, una buena presencia allí de diferentes dirigentes de otras organizaciones y del PRD y del Foro Renovador del PRD, pero hay sectores que piensan o que ven como que el Frente Amplio va a los pies del sector Luis Abinader, Hipólito Mejía, y hay una historia ahí que contar, que expresar, y el tema del programa, de una base programática, hasta dónde es posible que ese sector del PRD preste oído a propuesta programática y que pueda comprometerse real y efectivamente con una plataforma programática de cambio por un país mejor. Bueno, efectivamente la política de convergencia es del Frente Amplio. Fue el Frente Amplio el que planteó la política de convergencia. En una política de alianza, Alfonso, siempre hay peligros. Y yo creo que los revolucionarios, la gente de izquierda, siempre tenemos que estar claro en eso y estar advertidos de que toda política de alianza tiene elementos de peligro. Ha tenido incluso mucho peligro y ha hecho mucho daño la política de alianza que se da izquierda-izquierda. Aquí cuando se han juntado dos grupos de izquierda, a los 2 años, después que se unen, se dividen en 5. Es decir, el peligro existe como quiera. Yo creo que en toda política de alianza, no importa si se da izquierda-izquierda o se da izquierda-centro-derecha o izquierda-derecha, lo que uno tiene que estar claro en lo que busca y en la firmeza de uno y en la identidad propia que debe tener siempre cualquier un militante cuando entra en relaciones de este tipo. Pero las alianzas son necesarias. En el último momento de este programa vamos a hablar de Duarte y las alianzas, que fue, sin las alianzas Duarte no hubiera fundado la República. No existiera la República Dominicana. Alianza con los ateros, alianza con los que mataron a los mismos. Y alianza con los haitianos, con un sector de Haití. Con un sector con los reformistas de haitianos. De manera que ese no es el problema. En una política de alianza, si hay un grupo más desarrollado, como efectivamente lo hay en la convergencia, bueno, pues evidentemente que ese grupo tiene más recursos de propaganda, ese grupo tiene más recursos de movilización, pues en alguna medida va a tratar de inclinar la balanza hacia su lado. El Frente Amplio, que yo pienso que es una organización de mediano desarrollo, porque el Frente Amplio existe aquí en más de 100 municipios, lo que tienen que hacer es movilizarse mejor. Por ejemplo, ahí está el compañero Fidel Santana, que es el candidato del Frente Amplio. Está recorriendo el país. Se está convirtiendo de menos a más, de manera creciente, en una referencia en este país, plantando unas ideas. Y creo que está haciendo buen trabajo. Ahora, los organismos del Frente Amplio, sus comités municipales, su dirección central, tienen que movilizarse más y mejor.
para trascender más de lo que lo están haciendo. Yo creo que el papel del Frente Amplio en la convergencia es fundamental. Es fundamental. Ahora, tiene que sentirse más. Y en ese sentido, yo no creo que ande como satélite, no creo que ande a los pies de ninguna manera, pero debe sentirse más. Yo creo que esa es la cuestión, y en ese sentido la preocupación es válida. Hay que hacer ese esfuerzo, y Fidel lo está haciendo. Fidel está visitando todos los municipios, Fidel está haciendo contacto casi a diario con sectores sociales de este país. Entonces hay que ayudar más a Fidel, hay que meter más la mano, porque es una lucha dura. Es una lucha dura. Fidel y el Frente Amplio están en una lucha dura. Están luchando juntos, no reburujados, con un sector que es más grande que él. Y además están cogiendo pedradas de los litorales, de personas que, bueno, que tú las conoces, de prácticas que son conocidas aquí en la República Dominicana. La cuestión del programa es fundamental. El Frente Amplio en este momento está discutiendo su programa. Bueno, de hecho hay que decir que en el encuentro del 6 de julio de la convergencia, de ahí salió una buena plataforma. Salió una buena plataforma. Esa plataforma da para iniciar una discusión con todo el mundo. Se le puede quitar, se le puede poner incluso en manos de notarios. Es decir, algún grupo que diga, no van a cumplir con eso, bueno, vamos a ponerlo en manos de un notario. Pero a fin de cuentas lo importante es que existe una plataforma buena, nos parece a nosotros avanzada, la que salió del 6 de julio del encuentro de la convergencia en este hotel de aquí del Distrito Nacional, de la capital. Es buena. El Frente Amplio también está discutiendo propuestas que hacen más avanzada esa propuesta del 6 de julio. Hay una propuesta programática que se va a discutir el día 10 de agosto de manera abierta. Incluso me siento con la autorización del compañero Fidel Santana para invitarte a participar en ese encuentro abierto de la Dirección Nacional del Frente Amplio, que va a discutir sus propuestas a las propuestas del 6 de julio de la convergencia, y que son propuestas avanzadas, propuestas, bueno, no son socialistas, ni pueden serlo en estas circunstancias, aunque lo quisiéramos, pero sí propuestas que marcan un cambio, que expresan un sentido de renovación social, económica y política de este país. Y va a ser un encuentro abierto. Pero a fin de cuentas, óigase bien, a fin de cuentas, lo importante es que se sumen las fuerzas suficientes para garantizar que ese programa sea válido. Como todas las constituciones. Ese sería el programa del Frente Amplio para llevarlo como propuesta a la convergencia. De las propuestas que sobre la base, insisto, sobre la base de la plataforma que presentó la convergencia el 6 de julio, que es una plataforma general, obviamente, como tiene que ser una plataforma general, y que ahora va a ser enriquecida por las discusiones con técnicos, la discusión abierta. El Frente Amplio también está en esa discusión y va a llevar su propuesta. Pero lo importante, lo más importante, porque podemos sentarnos tú y yo y hacer el mejor programa del mundo. Lo importante es que el pueblo asuma ese programa. Y aquí viene lo más importante de todo en materia programática. ¿Cómo pretenden el Frente Amplio y la convergencia asumir el programa? Pretenden asumirlo desde la movilización popular, desde la movilización social. Es decir, se va a ir a San Juan de la Maguana, se va a ir al nordeste, se va a ir a la línea noroeste, se va a convocar abiertamente a la sociedad a pedir su opinión. ¿Cuáles son las cosas que entienden ustedes debemos asumir como programa de gobierno? Y entonces, en ese diálogo social, también se va a producir una movilización social. Es decir, no esperar a que la convergencia sea gobierno para comenzar a reclamar eso. Yo me conformaría con que la convergencia, no solo el Frente Amplio, asuma un programa con algunos ejes. Yo no quiero un programa de un tomo de 500 páginas. Que haya un compromiso de luchar contra la corrupción. Y contra la impunidad. Con el tema de la impunidad y con el tema medioambiental. Y con el tema del endeudamiento. Con 4 o 5 ejes, que puede ser una sola cuartilla, yo asumo el compromiso de impulsar
el Frente Amplio, o la Convergencia, o el sector en el país, que con una autoridad moral asuma ejes fundamentales. Para mí no hace falta un tomo de 500 páginas, porque al fin y al cabo eso se queda. Yo recuerdo el programa de Salvador Jorge Blanco, que yo era un libraco así. Sí. Y al final, ¿qué? Pues sí. Son ejes fundamentales: corrupción, impunidad, el tema medioambiental, soberanía. Y una de las alianzas más grandes, una de las alianzas más contundentes que se han dado aquí en la República Dominicana fue el Acuerdo de Santiago, y era un párrafo, y movilizó millones de personas. Mira, yo creo que hay en materia programática cuestiones fundamentales, es decir, no podemos seguir con este modelo de dumping. Es decir, un programa de gobierno en el que participe el Frente Amplio, que participe la izquierda, tiene que plantear claramente que este modelo de dumping social y ecológico no puede ser. Un dumping social porque aquí hay crecimiento de la economía sobre la base de los salarios deprimidos y sobre la base de un peso devaluado. Entonces eso no puede ser. No puede ser. No puede ser sobre la base de un dumping ecológico. Es decir, aquí se destruyen los recursos naturales. Este tema del medio ambiente que tú planteas. No puede ser. Entonces un programa tiene que plantear claramente una superación de eso. No podemos seguir dependiendo de una economía de servicios. Tiene que haber una economía centrada en la producción y obviamente con un componente de servicio como el turismo, porque no podemos renunciar al turismo. Lo que hay es que darle otro rumbo al turismo, y lo que hay que hacer es eslabonar el turismo con los sectores productivos de este país, porque los turistas que vienen aquí consumen. Entonces, ¿qué van a consumir? Cosas importadas. ¿Qué van a comprar? ¿Muñecas que se hacen en Taiwán? No, que consuman cosas que se produzcan en este país, y que los souvenirs que compren los turistas y que los rones que se beban, las cervezas que se beban, sean producidas aquí en este país. Entonces yo creo que el tema, un modelo centrado en la producción, ¿verdad?, compatible con los recursos naturales, un modelo de desarrollo que tenga en cuenta que esta es una isla. Esta es una isla, es decir, es finita. Es decir, nosotros no tenemos aquí a los Andes. Nosotros tenemos la cordillera central, donde nacen prácticamente todos los ríos, y no podemos dañar la cordillera central, porque la cordillera central termina aquí mismo. Si nosotros dañamos la cordillera central, no vamos a tener ríos. En busca de oro, en busca de lo que sea. Hay una consigna en las paredes de aquí de las ciudades que dicen el agua vale más que el oro. Y efectivamente, podemos tener mucho oro en la cordillera central. Y una canción preciosa de Mundaray. Exactamente. Mundaray. Podemos, en busca de todo ese oro, dañar entonces la posibilidad de que tengamos agua. Entonces, hay un proyecto de desarrollo desde la política de convergencia, o de un programa que pueda ser firmado por la izquierda y los sectores alternativos, tienen que tener en cuenta todas esas cosas. Y en ese acercamiento de ustedes con el sector del PRD mayoritario, con la multitud y otros espacios que están participando en la convergencia, hay una receptividad a estos planteamientos. La plataforma que se puso a circular el 6 de julio plantea esas cosas en sentido general, lo que quiere decir que hay un avance en ese sentido, y un avance sin muchas discusiones, es decir, un avance de entendimientos fáciles. Ahora bien, yo insisto, Alfonso, que eso sea viable y que eso se ponga en práctica dependerá de la fuerza que tengamos los sectores alternativos. Y por eso es que la importancia de la elaboración de este programa estriba no en las discusiones de oficina, estriba en el diálogo con el pueblo. La convergencia será fuerte en la medida en que su programa surja del diálogo y la movilización del pueblo. El pueblo asumió el tema ambiental. Los haitíes, Barrigol, Cotuí, Loma Miranda lo ha demostrado. Entonces, oye, un caso ahí. Un caso que podría parecer impolítico, pero como yo soy político a la clara, amigo tuyo, como claro eres tú, Hipólito hizo una vez una declaración en el que no dejó claro el tema de Loma Miranda. ¿Echó para atrás después? ¿Por qué? La opinión, la presión popular. Y la discusión en la convergencia. Oye, aquí hay dos cosas. No solamente, fue impolítico ese pronunciamiento. No solamente la opinión pública, la opinión del pueblo, sino la opinión de su partido. De sectores que le dijeron, presidente, nosotros no estamos con eso. Y él, entonces aquí viene otra cosa importante que también hay que destacarla. Él dijo, sí, correcto. ¿Ustedes creen eso? Entonces yo doy marcha atrás a la opinión que di y me sumo a la de ustedes.
Y el pueblo ha querido eso, bueno, pues vamos a hacer eso. Y en la cultura presidencialista de la República Dominicana, si fulano de tal es presidente de la República y aunque su entorno mayoritario le diga, por ahí no es la cosa, ¿cómo se impone esa cultura presidencialista? Con pueblo. Aquí la cuestión es el pueblo. Siempre las masas siempre. La gente de izquierda, la gente progresista, los alternativos, tenemos que mirar siempre hacia las masas, y las masas son las que tienen que tener la palabra. Nosotros no hemos tenido masa suficiente, por eso no tenemos mucha palabra. Porque el poder radica en las masas. Sin masas no hay poder. Exactamente. Mira, y eso es viejísimo. Todas las constituciones, ¿qué dijo Ferdinand Lasalle? Las constituciones pueden ser buenas y en sí mismas no significan nada. La frase aquella de que son un pedazo de papel no es de Balaguer, es de Lasalle, de Ferdinand Lasalle, dicha en la mitad del siglo XIX. Dijo: las constituciones dependen de que haya una fuerza preocupada para que se aplique. Si el pueblo no tiene fuerza, todo lo bueno que pueda haber en una constitución no se aplica. Si el pueblo no tiene fuerza, no es consciente de que con su fuerza tiene que ser que se apliquen los programas, esos programas no se aplican. Mira, aquí hay un ejemplo de que unifica todas estas cosas. El doctor José Francisco Peña Gómez quedó en las elecciones de 1990 en tercer lugar. ¿Te acuerdas? Con la división con Jacobo Maslut. Bueno, pues ¿qué hizo el doctor José Francisco Peña Gómez, que era un político muy ducho, un político muy relevante, muy inteligente, y un hombre que, con sus inconsecuencias políticas, porque no era comunista, ¿verdad? Pero sí tenía siempre una inclinación hacia lo popular, hacia las masas populares. Ese era su referente. Él elaboró un programa de políticas sociales avanzadas, sintetizada en la consigna primero la gente. Elaboró una política de alianza, sintetizada en la política gobierno compartido. Y puso en relieve otro componente. ¿Cuál? La movilización de masas, la consulta popular y la movilización de masas. Y en 4 años el doctor José Francisco Peña Gómez ganó las elecciones. Y en aquella situación singular que fue en 1994 y 1996, hubo grupos, mira, no tanto el nuestro, nosotros fuimos tangente en las elecciones de 1994, el PST fue un grupo tangente en las elecciones de 1994 porque armó una candidatura tangente, una candidatura gris que cogió la cantidad de votos que le faltaron a Peña Gómez para ganar las elecciones. Es decir, la participación de nosotros en las elecciones del 94 facilitó el fraude de Balaguer. Sí. A Peña Gómez le faltaron 20.000 votos y nosotros cogimos 24.000. ¿Qué te parece? Pero hubo un grupo que, porque no quiero generar ningún debate innecesario, que tuvo más juicio y dijo: no, en la singularidad de esta coyuntura hay que votar por Peña. Lo único que lo hicieron de manera no pública, por lo bajo, sin efecto multiplicador, es decir, para sumar aritméticamente sus votos a la candidatura del doctor José Francisco Peña Gómez. Si lo asumen públicamente, multiplican los votos. Por el efecto político. Y más de ahí, que es un problema. Yo te voy a decir lo siguiente, voy a atreverme a decir esto. Porque lo voy a decir en términos, porque mi intención es positiva. ¿A quién tiene, por ejemplo, Narciso Isa Conde que argumentarle que él es un hombre de izquierda? ¿A nadie? ¿No está clara la identidad de izquierda de Narciso Isa Conde? Pues yo digo que así como la revolución cubana puede tratarse aquí con los balagueritas, se puede tratar con derechitas, entonces, y sigue siendo la revolución cubana porque tiene una identidad muy fuerte, la gente de izquierda puede tratarse con gente de derecha y va a seguir siendo de izquierda. En 1996, más que llamar a votar aritméticamente por Peña Gómez, a Peña Gómez se le pudo decir: mira, nosotros te vamos a apoyar, pero nosotros queremos este programa. Porque nosotros se lo dijimos en el 96, cuando le dijimos: Peña, nosotros te vamos a apoyar. Y me decía: ¿a cambio de qué? A cambio de que difundamos la constituyente.
y lo hizo. Entonces aquí la cuestión del programa y la fuerza para hacer que ese programa se importantice son vitales ahora mismo en esta coyuntura. Y yo creo que es posible, pero para eso hay que abandonar la política de ser tangente. La tangente es una tendencia en esta coyuntura peligrosa. Naturalmente, que así como es mala la política de satélite, porque ser satélite es malo, es decir, ser alcahuete es malo, es mala también la política de tangente. Manuel, finalmente el tiempo se nos va. Las candidaturas. En la convergencia, ¿habrá un mecanismo democrático para seleccionar la candidatura o las candidaturas? ¿El Frente Amplio mantendrá una candidatura que estará expuesta o participando en ese mecanismo de consulta o de decisión para elegir a su candidato principal? Mira, nosotros estamos promoviendo la candidatura del compañero Fidel Santana. Y estamos promoviendo la candidatura del compañero Fidel Santana porque expresa, el candidato que mejor expresa la necesidad de la renovación social, económica y política de este país es Fidel Santana, de lo que están planteados. Yo estoy de acuerdo. De lo que están planteados, obviamente. Y dígale a Fidel que yo lo asumo. Y nosotros vamos a insistir y estamos insistiendo en esa candidatura. ¿Por qué? Porque creemos que en la convergencia ha de darse un espacio democrático para decidir la candidatura. Pero esa cosa no están decidida todavía. No, existe la decisión general. Es decir, vamos a escoger la candidatura en un momento adecuado mediante una decisión democrática. Es decir, ese es un acuerdo. Ahora, ¿cuál será el mecanismo específico? Ya esa es otra cosa que sí se va a comenzar a discutir. Ahora bien, ¿por qué no se ha decidido la candidatura en este momento? Contrario a lo que cree mucha gente, no se ha decidido la candidatura en este momento. ¿Por qué? Porque existe también la voluntad de que se desplieguen todas las candidaturas que consideren y que crezcan, que den al máximo, de tal manera que cuando se decida la candidatura, esa candidatura sea la suma del crecimiento de muchas candidaturas. Y además, porque se tiene la esperanza en la convergencia de que vengan otras fuerzas también con sus propias candidaturas. Porque desde el momento en que se dice Alfonso Torres es el candidato, y mi pretensión entonces, ¿dónde queda? O la pretensión de otro que quisieras entrar también en esta política. Entonces se va a decidir mediante un mecanismo democrático, de eso no hay ninguna duda. Entre ellos la búsqueda del consenso, porque si hay una discusión democrática y el consenso dice, bueno, fulano o fulana son las que mejor escuadran para representar al conjunto, los que están, ¿verdad?, en mejores condiciones, bueno, pues ese es también un recurso democrático. Mientras tanto, existe ese acuerdo de que se decidirá mediante un mecanismo democrático en el momento en el que todos puedan desplegar sus iniciativas, y nosotros estamos trabajando, mira, todos los días estamos trabajando con la candidatura del compañero Fidel Santana, todos los días, en medio de muchas dificultades de las que somos conscientes. Pero Fidel está recorriendo el país, nosotros estamos llegando con la candidatura del compañero Fidel Santana y del Frente Amplio y con sus ideas generales programáticas a lugares donde nunca habíamos llegado. Y ya, vamos ganando. ¿Cómo combinar el trabajo organizativo y de crecimiento del Partido Comunista del Trabajo y la promoción de una candidatura del Frente Amplio y la asunción de la convergencia, de la política de convergencia? Por ahí debió comenzar el programa y hubiéramos hablado de filosofía aquí. La realidad es particular, la realidad es singular y es general. Apostemos a una segunda entrega del programa. Cuando tú quieras. Entonces, no hay dificultades en eso. La política del PST, oye bien, la política del PST es la política del Frente Amplio. El PST no tiene una política distinta, una política táctica me refiero. Porque el PST es un partido comunista y cree en el socialismo y cree en la revolución, pero eso no es lo que está a la orden del día en este momento. La política táctica, la política frentista del Partido Comunista del Trabajo se expresa en el Frente Amplio. Entonces no hay nada, no hay ninguna contradicción, no hay ahí ningún conflicto de ningún tipo, absolutamente de ningún tipo. ¿Expresa eso también? Bueno, pues dirán, Fidel Santana no es del PST. Claro, no es del PST. Ni Guillermo Moreno era del PST. Ni Ramón Almanzar era del PST. Ni Guarocuya Batista. Ni Guarocuya Batista era del PST. Ni ninguno eran del PST. Ni Julián Cerrulla. Aquí hay, exactamente.
que es mucho decir. Aquí hay, en primer lugar, una disposición de poner la política al frente. La política es el punto de partida. Es decir, eso es lo que plantea la política. En segundo lugar, y esto sí quiero decirlo, sin nobleza no se hacen estas cosas. Sin un mínimo de nobleza humana es imposible que el Partido Comunista del Trabajo asuma a Fidel Santana. Hay nobleza en el Partido Comunista del Trabajo cuando entiende que Fidel Santana es, dentro del movimiento alternativo, una de las figuras que ha trascendido a su propia organización y a nuestras propias organizaciones, como lo creímos en su momento con Ramón Almanza, y como lo hemos creído y lo creemos con Guillermo Moreno. Entonces aquí se trata de que si Alfonso Torres es la figura que está mejor habilitada, ¿verdad?, para hacer trascender la política de frente, entonces tenemos que poner nuestros puños en esos guantes y pelear con esos guantes. Así es, óyete, así es que ha habido, allí donde ha habido cambios avanzados, donde ha habido revolución, es porque ha habido nobleza de los otros componentes políticos y revolucionarios al asumir el eslabón que está mejor habilitado. Blas Roca, el líder del socialismo cubano. Cuando Fidel Castro evidenció que era el líder del proceso revolucionario cubano, Blas Roca le dijo: Fidel, tú eres el líder del proceso, toma mi carné, a ti es que te corresponde tenerlo. Bueno, muchas gracias a don Manuel Salazar por esta interesantísima conversación. Hablando de política nacional, analizando la coyuntura y viendo la perspectiva de la posibilidad de una convergencia por un país mejor, a partir de su política del Partido Comunista del Trabajo y de esa política del Frente Amplio a los que están apostando. Una política que debe recibir el respaldo de amplias mayorías en nuestro país para que apostemos todos a un país mejor. A ustedes muchas gracias y muchas bendiciones por estar con nosotros. Hasta la próxima entrega.